Probaremos ahora algunos resultados de funciones continuas que vimos el curso anterior. Veamos el siguiente lema. Sea f continua en C y supongamos que f de C es distinto de 0. Existe un intervalo abierto C menos delta, C más delta, en el que f tiene el mismo signo que f de C. Veamos la demostración. Como por hipótesis la función f es distinta de 0, entonces solamente puede ser mayor que 0 o menor que 0. Vamos a suponer primero que f de C es mayor que 0. Como f es continua en C, entonces, dada epsilon mayor que 0, existe delta mayor que 0, tal que si el valor absoluto de x menos c es menor que delta, entonces el valor absoluto de f de x menos f de c es menor que epsilon. Entonces vamos a dar epsilon igual a f de c sobre 2. Como f de c es positivo, entonces f de c sobre 2 es positivo, y para esta epsilon existe una delta mayor que 0, tal que si el valor absoluto de x menos c es menor que delta, entonces el valor absoluto de f de x menos f de c va a ser menor que f de c sobre 2. Esto lo podemos escribir como menos delta es menor que x menos c menor que delta, y esto implica que menos f de c sobre 2 es menor que f de x menos f de c menor que f de c sobre 2. Sumándose en toda la desigualdad, tenemos que esto es c menos delta es menor que x menor que c más delta, y en esta desigualdad de aquí, sumando f de c, tenemos f de c sobre 2 es menor que f de x menor que 3f de c sobre 2. Pero f de c sobre 2 es mayor que 0, entonces tenemos que c menos delta menor que x menor que c más delta. Esto implica que 0 es menor que f de c sobre 2 menor que f de x. Por lo tanto, f de x es mayor que 0 si x está en el intervalo abierto c menos delta, c más delta. Si f de c es menor que 0, entonces la epsilon que hay que elegir es menos f de c sobre 2, que es mayor que 0. La demostración en este caso la deben hacer ustedes. Este lema se puede aplicar también si la continuidad es lateral en C, y entonces los intervalos que van a existir van a ser C, C más delta, abierto en C más delta, o bien C menos delta, C, en el cual f tiene el mismo signo que f de c. Vamos a demostrar el teorema de Bolzano. Sea f una función continua en cada punto del intervalo cerrado AB, y supongamos que f de a y f de b tienen signos opuestos. Entonces, existe por lo menos un número c en el intervalo abierto AB, tal que f de c es igual a c. En la pantalla aparece la gráfica de una función continua, tal que f de a es positiva, f de b es negativa. Entonces, lo que nos asegura el teorema de Bolzano es que a la fuerza tiene que cortar al eje de las x. En este caso, este es el punto C, donde la función corta al eje de las x. Es decir, f de c es igual a c. Veamos la demostración. Supongamos que f de a es menor que 0 y que f de b es mayor que 0. Vamos a considerar el conjunto S como el conjunto de las x que están en el intervalo cerrado AB, tales que f de x es menor o igual que 0. Entonces, como f de a es menor que 0, tenemos que a está en S. Y como a está en S, esto quiere decir que S es distinto
del vacío. Además, S es el conjunto de las X que están en AB, entonces S es un subconjunto del intervalo cerrado AB. Esto quiere decir que B es cota superior de S. Por lo tanto, S tiene supremo. Vamos a llamar C al supremo de S. Y lo que tenemos que probar es que f de C es igual a 0. Bueno, ¿qué pasa si f de C es estrictamente mayor que 0? Sabemos que la función f es continua, entonces existe delta mayor que 0, tal que para toda x que esté en el intervalo c menos delta, c más delta, o bien en el intervalo c menos delta, c, si la c es igual a la b, f de x va a ser mayor que 0, por el lema anterior. Entonces, ningún punto de S puede estar a la derecha de C menos delta, ya que los puntos de S son tales que f de x es menor o igual que 0. Eso quiere decir que C menos delta es cota superior de S. Pero C menos delta es estrictamente menor que 0 y C era el supremo de S. Entonces C menos delta no puede ser cota superior de S. Por lo tanto, f de C no es mayor que 0. Veamos ahora qué pasa si f de C es menor que 0. Entonces, f de C es menor que 0. Como la función f es continua en todo el intervalo AB, entonces existe una delta mayor que 0, tal que para toda x que esté en el intervalo c menos delta, c más delta, o bien en el intervalo c, c más delta, en el caso de que la c sea igual a a, la función f de x es menor que 0. Eso quiere decir que f de x es menor que 0 para algún x mayor que c, de donde c no es cota superior de S, lo cual esto es una contradicción. Por lo tanto, tenemos que f de C tiene que ser igual a 0. Ahora, sabemos que f de A es distinta de 0 y que f de B es distinta de 0. Entonces, esto quiere decir que C no puede ser ni A ni B, entonces la C está en el intervalo abierto AB. Y con esto termina la demostración del teorema. El teorema del valor intermedio es una consecuencia del teorema de Bolzano. El teorema del valor intermedio dice: sea f una función continua en cada punto del intervalo cerrado AB, y supongamos que f de A es distinto de f de B. Entonces la función toma todos los valores comprendidos entre f de A y f de B, por lo menos una vez en el intervalo abierto AB. Es decir, si K es cualquier número entre f de A y f de B, entonces existe C en el intervalo abierto AB, tal que f de C es igual a K. El teorema del valor intermedio es una consecuencia del teorema de Bolzano. El teorema del valor intermedio dice: sea f una función continua en cada punto del intervalo cerrado AB, y supongamos sea f una función continua en cada punto del intervalo cerrado AB, y supongamos que f de A es distinto de f de B. Entonces la función toma todos los valores comprendidos entre f de A y f de B,
por lo menos una vez en el intervalo abierto AB. Es decir, si K es cualquier número entre f de A y f de B, entonces existe C en el intervalo abierto AB, tal que f de C es igual a K. Veamos la demostración. Primero observemos la siguiente figura. En la figura aparece la gráfica en azul de una función continua. F de A es distinto de f de B. En este ejemplo, f de A es menor que f de B. Y si consideramos cualquier valor K entre f de A y f de B y trazamos una recta paralela al eje de las X, esta recta va a cortar a la gráfica de la función en un punto, en al menos un punto. En este caso la corta en un punto y a ese punto es el que vamos a llamar C. Entonces, f de C es igual a K. Supongamos que f de A es menor que f de B. Y sea K que cumple con que f de A es menor que K, que es menor que f de B. Vamos a considerar una función auxiliar g definida como g de x igual a f de x menos k. Tenemos que f es continua en el intervalo cerrado AB. K es continua en todos los reales, o ser una función constante. Entonces, la suma de continuas es continua, esto quiere decir f de x menos k es continua en el intervalo cerrado AB. Vamos a ver cuánto vale g en los extremos. G de A es igual a f de A menos k, pero tenemos que f de A es menor que k. Entonces, f de A menos k es menor que 0. G de B es igual a f de B menos k. Y ahora observamos aquí que k es menor que f de B. Entonces, f de B menos k va a ser mayor que 0. Esto quiere decir que g de A es menor que 0 y g de B es mayor que 0. Es decir, tienen signos contrarios. Por lo tanto, se satisface el teorema de Bolzano. Entonces, existe C que está en el intervalo abierto AB, tal que G de C es igual a C. Pero por otro lado, G de C es igual a F de C menos K. Esto quiere decir que F de C menos K es igual a 0. Es decir, F de C es igual a K. Para el caso en el que f de A sea mayor que f de B, la demostración es análoga y ustedes la pueden realizar. Veamos que las hipótesis del teorema del valor intermedio no se pueden debilitar. El teorema pide que f sea continua en el intervalo cerrado AB. Si f es continua en todos los puntos del intervalo cerrado AB, excepto en A, en la figura observamos que f de A es menor que 0, f de B es mayor que 0, pero no existe C en el intervalo abierto AB, tal que f de C sea igual a 0. Entonces no podemos debilitar el hecho de que la función sea continua en todo el intervalo cerrado AB. Ahora vamos a considerar la función f que va del intervalo cerrado 0,3 intersección los racionales, es decir, son los números racionales que se encuentran en el intervalo 0,3 y esta función va a los racionales, cuya regla de correspondencia es f de x igual a x al cuadrado menos 2. Entonces, f de 0 es igual a menos 2, que es menor que 0. F de 3 es igual a 3 por 3, 9 menos 2, 7, que es mayor que 0. Veamos la gráfica de la función. Aunque en la imagen aparece la curva continua, en realidad son puros puntitos porque solamente hay imagen de la función en los números racionales. Entonces, efectivamente vemos que f de 0 es igual a menos 2 y f de 3 es igual a 7. Sin embargo,
no existe una C que esté en el intervalo 0,3 intersección los racionales, tal que f de C sea igual a 0. Ya que la C que cumple, o sea, en la gráfica vemos que efectivamente vemos que la gráfica corta el eje de las X en este punto. Pero resulta que ese punto es raíz de 2. Y raíz de 2 no está en los racionales. Por lo tanto, necesitamos que la función sea continua, no en algunos puntos del intervalo cerrado, sino en todos los puntos del intervalo cerrado.